Hello, good morning guys. How are you? Welcome to class math. Go start the class. Buenos días chicos, vamos a comenzar con la clase de matemáticas del día de hoy, específicamente para séptimo grado. El día de hoy vamos a ver un tema nuevo. Yo sé que es un tema ya visto anteriormente, pero es nuevo este año, entonces vamos a ver números racionales. Sabemos que los números racionales serán, si m y n son dos números enteros, el conjunto de los números racionales representados por el número q se define como sigue. Q es igual m sobre n. Entonces los números racionales son los que podemos representar como fracción. Por eso dice que son dos números enteros, porque podemos poner cualquier número entero, o sea, desde los números negativos hasta el 1.000.000 positivo, etcétera, hasta infinito. Entonces podemos ubicarlo como fracción, un número entre otro. Tenemos ahora la interpretación de los números racionales. Tenemos que los números racionales se pueden interpretar como una división, como una partición o fracción, cuando decimos que nos comemos 3 partes de 4 en que dividimos una unidad, como una razón, que es una comparación de partes iguales, m es a n, lo que se denota como m dos puntos n, y como un porcentaje, m entre n por 100, que eso es para encontrar el porcentaje. Entonces estas son las interpretaciones, por las formas que podemos identificar los números racionales o fraccionarios. ¿Qué son fracciones? Cuando se da el número racional m sobre n, una interpretación de fracción, el número m recibe el nombre del numerador y n como el nombre del numerador, del denominador. Entonces eso ya lo sabemos, m el numerador, que es el que está arriba, y n el denominador, que es el que está abajo. Como hemos señalado al suponer esta interpretación, m sobre n significa m partes de n partes iguales. Por ejemplo, 5 medios significa 5 partes de 2 partes iguales, que se lee igual a 5 medios. En los tipos de fracciones podemos identificar fracciones propias e impropias. Cuando el numerador de una fracción es menor que el denominador, decimos que se trata de una fracción propia. Numerador menor que el denominador. Un ejemplo es 4 novenos. Claro, 4 es menor que 9, entonces es una fracción propia. Continuamos con las fracciones impropias. Es aquella en la que el numerador es mayor o igual que el denominador. Por ejemplo, 12 séptimos. Es claro si hablamos de fracción impropia, va a ser lo contrario que la propia. Entonces ahí el numerador va a ser mayor o igual que el denominador. Tenemos otro tipo de fracciones que son los números mixtos. ¿En qué consisten los números mixtos? Pues un número mixto es el que se compone de un entero y una parte fraccionaria. Por ejemplo, un entero, 4 tercios, 5 enteros, 2 tercios, etc. El número 4 enteros, 5 sextos se lee pues 4 enteros, 5 sextos. La expresión de un número mixto en forma de fracción. Todo número mixto puede expresarse como en la forma de una fracción impropia. Recuerden que impropia el numerador es mayor que el denominador, aplicando la siguiente regla. Tenemos un número mixto k, que es la parte entera, m sobre n, que es la parte fraccionaria. Entonces, ¿qué vamos a hacer para poderlo ubicar este término como una fracción impropia? Vamos primero a multiplicar el término k por n, y esta multiplicación se la vamos a sumar a m, es lo que tenemos por acá, y esto lo vamos a seguir dividiendo entre el mismo denominador, que es n en este caso. Vamos a ver un ejemplo. Tenemos 2 enteros, 5 tercios. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues el 2 multiplica al 3 y este resultado se lo vamos a sumar al 5, y es lo que tenemos en la parte después del igual. 2 por 3, que sumándole a 5 va a ser igual a 11, porque 2 por 3 es 6, más 5 es igual a 11, y seguimos siempre utilizando el mismo denominador 3.
Asimismo, una fracción impropia puede expresarse como un número mixto si se aplica la regla siguiente. Ahora vamos a lo contrario. De una fracción impropia vamos a pasar a un número mixto. ¿Cómo lo vamos a realizar? Vamos a tener una fracción impropia m sobre n y eso va a ser igual a una c, que es una parte entera, r sobre n, de donde vamos a sacar estas otras letras o estas otras variables. En este caso, estos otros números van a salir exactamente de una división y es lo que nosotros tenemos acá. Tenemos m sobre n. Tenemos m sobre n. Esta sería nuestra fracción impropia. Aquí tenemos el ejemplo que es 26 tercios. Es una fracción impropia, claro, porque el numerador es mayor que el denominador. ¿Qué vamos a hacer y cómo lo vamos a convertir en una fracción mixta? Va a ser de esta forma. Tenemos el n, que va a ser nuestro número 3. Lo vamos a dividir, el 26 entre 3, claro. Y un número que multiplicado por 3 nos dé menor o igual que 26 va a ser 8, porque 3 por 8 es 24 y nos van a sobrar 2. Ahora, ¿cómo identificar qué parte vamos a ubicar en cada uno de los elementos de la fracción mixta? C, R y N. C va a ser nuestro cociente, o sea, nuestro número 8. El n que vamos a utilizar va a ser el mismo, va a ser 3, pero lo que sí va a cambiar va a ser r. R en este caso va a ser residuo, el residuo que nosotros nos quede en la división. Entonces nos va a quedar la parte entera, ya dijimos que iba a ser el cociente, que es 8. La parte del numerador de la fracción va a ser r, o sea, el residuo que nos dio va a ser 2. Y pues el denominador va a ser siempre 3, que es el que teníamos en nuestra fracción impropia, y de esta forma estamos aplicando la regla para pasar de una fracción impropia a un número mixto. Vamos ahora a identificar otro tipo de fracciones, que son las fracciones homogéneas y fracciones heterogéneas. Dos o más fracciones son homogéneas si tienen el mismo denominador. Estos son las fracciones homogéneas que tienen el mismo denominador, como en los ejemplos siguientes. Tenemos 3 quintos, 7 quintos, 1 quinto, o vamos a poner cualquier variable para que sea cualquier número, 6 sobre x, 2 sobre x, y sobre x, que es cualquier número entre cualquier otro número, pero que sea del mismo tipo o el mismo término. Entonces esas son las fracciones homogéneas que tienen el mismo denominador. Y si hablamos ya de fracciones heterogéneas, pues todas tienen diferentes denominadores, como ser 2 quintos, 3 décimos, 1 sobre x, 2 sobre 2x, etc. Son cualquier fracción con distintos denominadores, son las fracciones heterogéneas. Vamos ahora con fracciones equivalentes. Decimos que las fracciones m sobre n y a sobre b, con n y b diferentes de 0, sabemos que los denominadores no pueden ser 0 porque ni nuestras calculadoras lo van a resolver. Entonces los denominadores tienen que ser distintos de 0. Son equivalentes estas dos fracciones cuando representan el mismo número, lo cual se cumple si y solo si se realiza una multiplicación cruzada. ¿Cómo es la multiplicación cruzada? Lo vamos a ver. En este ejemplo tenemos 2 tercios y 16 sobre 24 o 16 24avos. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer esta parte. Si se fijan, lo que hacemos es multiplicar cruzado 2 por 24, el numerador por el denominador, y 3 por 16, que es el denominador, por nuestro numerador, que también lo tenemos por acá abajo. Lo planteamos de esta forma para identificar que sí se mantiene una igualdad, y de esta forma son fracciones equivalentes. Recuerden que siempre si nos da la multiplicación del numerador con el denominador y en ambos lados nos da exactamente la misma respuesta, entonces estas fracciones son equivalentes. Escribe 3 fracciones equivalentes a 4 quintos. ¿Cómo vamos a hacer eso? Lo que vamos a hacer es multiplicar cualquier término, tanto en el numerador como en el denominador, el mismo término, y ahí vamos a encontrar una nueva fracción equivalente a la que nosotros tenemos. Si se fijan, aquí tenemos la fracción 4 quintos.
Entonces, 4/5 la vamos a multiplicar por 2 sobre 2. Y eso va a ser igual a 8 décimos. Entonces ya encontramos una fracción equivalente a 4/5, que es 8 décimos. Y así podemos seguir hasta el número infinito, que va a ser siempre multiplicando el numerador y el denominador por el mismo término. Aquí tenemos 4/5 multiplicado por 3/3, que nos da 12/5, es otra fracción equivalente de 4/5. Y 4/5 por 4/4, que es igual a 16 sobre 20. Y de esta forma encontramos fracciones que son equivalentes a 4/5. Recuerden siempre multiplicar tanto el numerador como el denominador por el mismo término. Si ubicamos el número 7 por el numerador, entonces tiene que ir el número 7 por el denominador. Si ubicamos el número 20 por el numerador, tiene que ir el número 20 por el denominador. Entonces llegamos a la conclusión que 8 décimos, 12 quinceavos y 16 veinteavos son equivalentes a 4/5. E igualmente entre sí, siguiendo el mismo método, podemos hallar un conjunto infinito de fracciones equivalentes a cualquier fracción. Era lo que les comentaba, porque podemos llegar a hasta multiplicar 500 por 4 y 500 por 5 tanto en el numerador como en el denominador, y esa también sería una fracción equivalente. Thank you for attention, guys. Ahora, chicos, lo que nos queda es realizar nuestros ejercicios que les voy a enviar yo en el documento de PDF, pero antes tienen que realizar un resumen de este pequeño video. Claro está, ubicando también los ejercicios que yo expliqué. Nos vemos en la videoconferencia, chicos. Bye.